Bien, como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros acá en Palabra Libre el doctor Alfredo Ferrero Descanseco, exministro de Comercio Exterior y Turismo, un consultor de muy alto nivel y un hombre que opina con mucha sensatez acerca de los temas políticos de actualidad. Alfredo, siempre un gusto estar contigo y bienvenido a nuestro programa. Gracias, César, por la invitación y bueno, suerte y éxitos. Muchísimas gracias. Hemos hecho todo un panorama pues, de lo ocurrido el día de hoy. Para empezar, de lo anecdótico quizás a lo más importante, porque la agenda pública del país, como lo ha dicho el propio Alfredo Torne, es lo que debe interesar, y el presidente Kuczynski también tiene ese horizonte. Pero bueno, el afer pues, de lo que declaró Alfredo Torne en torno a la participación de Nadine Heredia en el pasado gobierno, con una injerencia en el MEF, parece haberse zanjado, según dice Fernando Zavala. ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué opinión tienes respecto a lo que debe hacer el gobierno después de estas metidas de pata y estos excesos de algunos de los ministros? Bueno, yo lo que creo es que Alfredo Torne ha hecho una declaración de repente en un momento inadecuado, considerando además el entorno político en el Congreso, las facultades delegadas, y que hay un montón de temas muy importantes, más importantes que esas. Claro que Pero sí. también tengo la sensación de que ha dicho algo que todo el mundo sabía, porque el tema de las reuniones de Nadine con los ministros y viceministros era un secreto a voces desde el gobierno, desde que estaba Nadine como primera dama y como presidente del Partido Nacionalista. O sea que esto no es nuevo. La novedad es que la ha declarado el ministro de Economía, Claro. ¿no es cierto? Enfatizando en la posición de su actual viceministra, que era viceministra de Humala. Pero el hecho mismo creo que ya estaba descontado. Ahora, que ahora se aproveche esta circunstancia para hacer un poco de prensa Claro. y también para tratar de asusar el tema de una posible investigación a la señora Nadine Heredia, ya ese es otro tema. Pero como que la tensión política se centra más en función no del gobierno actual o las pugnas o la oposición que se puede ejercer a él, sino en cuanto a su pretendida relación que mantiene con el anterior gobierno. O sea, como que la sospecha, por ejemplo, fujimorista se mantiene, ¿no? Claro. Hay un cordón umbilical, no solamente fujimorista, esto de cordón umbilical lo dijo Vitocho García Belaúnde. Sí, el tema va por el lado por 12 temas. En primer lugar, el tema de la posibilidad de una acusación constitucional en el Congreso contra Nadine Heredia y eventualmente algunos ministros por injerencia inapropiada de una primera dama en facultades para las cuales no ha sido encomendada, porque no ha sido elegida por el pueblo. Y el segundo tema es justamente los indicios, los gestos que podrían determinar la posibilidad de que haya una relación entre el gobierno de Pedro Pablo y el ex gobierno de Humala, que ha también alimentado porque el presidente PPK el actual presidente Pedro Pablo tuvo varias reuniones con Humala cuando todavía era presidente electo, claro. pero no había un ejercicio, mientras que Humala estaba en sus últimos días. Entonces, esas frecuentes reuniones, más estos elementos de que han habido varios funcionarios del gobierno Humala que se han quedado trabajando con Pedro Pablo, genera pues la suspicacia del caso, y esto es aprovechado por la oposición. Pero suspicacia más basado en algunos fundamentos. Fíjate que ya se va conociendo por qué se realizaron estas 5 reuniones. En una de ellas, el presidente Ollanta Humala, todavía en ejercicio, le solicita a su sucesor, el economista Pedro Pablo Kuczynski, que por ejemplo nombre a su canciller Ana María Sánchez como embajadora en Italia. Cuando esto se lo comenta Kuczynski al canciller actual Ricardo Luna dice, nones, esta señora ha hecho un daño tremendo a la Cancillería, ha hostilizado a embajadores de carrera, ha hecho lo que le ha dado la gana y se ha puesto al servicio de Nadine Heredia. Esta señora no va a ir, el que va a ir a Italia es Luis Iberico, él es presidente del Congreso. Cosa de esta naturaleza parece que Humala aprovechó al final, pero no necesariamente dentro de mis informes Kuczynski le ha hecho caso. Eso es lo más importante. Bueno, yo supongo que habrían habido varios funcionarios del gobierno Humala que hubiesen querido alguna embajada, ¿no? Ah, claro que Es sí. un interesante nombramiento cuando ya no eres gobierno, ¿no? Para algunos. Entonces, y me parece bien que Pedro Pablo no haya aceptado y que Ricardo Luna, el canciller, nombre a la gente. Es un hombre prestigiosísimo, tú lo sabes. Por Ricardo supuesto. Luna es un lujo que sea Por canciller, supuesto. por Dios, tiene una trayectoria admirable. Cuando uno lo compara con la señora Ana María Sánchez o con la señora Eda Rivas, lamento que sean damas, pero la verdad, pues, Mira, el punto de comparación es un tremendo. error ejercer el poder como ministro, viceministro, pensando que es eterno. Exacto. Entonces, aquel que lo ejerce pensando que es eterno se equivoca de cabo a rabo. Y al final, si ejerce el poder en mala forma o maltrato, incluso a la gente de su entorno, al final lo acabas pagando. Yo no sé los antecedentes de la ex canciller, que yo la conozco a un momento porque ha tenido otras funciones. Nunca fue una persona muy locuaz ni destacada, pero si encima de eso
ha tenido problemas con el personal, ¿cómo va a ser nombrada en Italia? Es un premio. Y nunca fue, además, ni siquiera embajadora. Entonces, Estaba a punto de ser embajadora en Francia, siempre una plaza sospechosa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, que a los Humala Heredia les interesaba manejar y controlar. Qué ocurrencia, ¿no? La señora Sánchez iba a ser la reemplazante de Belita, la ginecóloga, claro, de la señora Nadine Así Heredia. que yo creo que hizo bien el presidente Pedro Pablo Kuczynski no aceptar eso y además consultar con su canciller, que es el que al final definen entre ambos los embajadores que el Perú va a tener en cada una de las sedes y sobre todo en lugares importantes. Roma no es una sede menor, es un país interesante, está el Vaticano al costado, es una embajada interesante, ¿no? Pero además de eso, hoy día ha salido la noticia y he estado escuchando en algunos comentarios de algunos comentaristas también de que ha habido una compra de armas exagerada Exacto. de 2.600 millones de dólares. Bueno, está el artículo de Cecilia Venezuela que yo lo De ahí ha comenté salido, en el bloque de anterior. ahí ha salido. Claro, ¿no? claro. Y que determina que esas compras fueron a países justamente que tenían una vinculación con los Humala, Corea, Francia Rusia. y Rusia. Sí. Que si a uno recuerda, en el pasado ya hubo un incidente al comienzo del gobierno Humala. Con Alexis el Humala. Alexis Humala, el hermano. Entonces ya Así eso ya es sospechoso, ¿no? Particularmente yo no creo que Pedro Pablo tenga ninguna vinculación con Yo el estoy anterior, ¿no? convencido Esa es como mi tú. opinión. De acuerdo. Pero no solamente hay que opinar. En política la percepción es la realidad. Tú conoces muy bien a Pedro Y Pablo los gestos Kuczynski. son importantes. Castilla también se sabía que Claro. tenía una estrecha relación con Nadine, todo el mundo lo comentaba, ¿no? Claro. Y hay algunos que ya hemos escuchado de otros ministros, de otros portafolios, que también tenían reuniones con Nadine, Claro. ¿no es cierto? Entonces, Lo que pasa es que Kuczynski es un poco pues gringo, digámoslo no peyorativamente. Él cree que la transferencia Humala a PPK ha sido casi como la transferencia George Bush-Obama, ¿no? Claro. Que cree que está en Estados Unidos, que todo el mundo tiene un criterio más civilizado. Y yo estoy de acuerdo que haya civilización. Lo que no puede haber es impunidad, lo que no puede haber es ceguera, lo que no puede haber es silencio frente a todos los latrocinios que han causado la pareja Humala Heredia y más la señora Nadine Heredia, si nos atenemos al libro del señor Omar Chejade, que no ha sido desmentido. Podrán decirle lo que quieran a él. Los 50 casos que ha presentado, ninguno ha bueno, sido desmentido. Omar también ha hecho referencia en el libro de reuniones del Así despacho de Nadine en temas del Ejecutivo y que son propios o del presidente o de los ministros. Así que, Claro. por eso, la declaración de Torne ha sido una excusa para levantar un tema Para que levantar, todo el mundo eso sabía. es. Y tampoco le pueden decir a Torne que por qué dijo Claro. lo que dijo, porque eso se repetía por plazas Claro. y por calles desde hace mucho Y yo tiempo. en lo particular no creo que Así porque él tiene que de ponerse tan repente- machito Alonso Segura de No, pedirle rectificaciones. Además, Fuera acá. además, ¿qué van ya a probar? fuiste, ya Además, fuiste. ¿Qué van a probar? Claro, ¿Qué ¿qué quieren van a probar? Exactamente. O sea, ¿qué van a probar? ¿Acaso va a haber una reunión grabada, una foto? Es la percepción. Los mismos ministros comentaban en reuniones que se reunían con Nadine, los mismos ministros, y no vamos a decir nombres, pero cada uno sabrá cuándo ha comentado a quién, en qué momento que se reunía con la señora Nadine, así que no, ahora vienen a decir de que nunca se reunían o que no, entonces no va a haber una foto, no va a haber una grabación probablemente, hay como lo hubiera, ¿no? Pero más allá de ello, para mí en este momento ese tema es un tema secundario, ¿no es cierto? Que deberá quedar aclarado, hay que pasar la página y que servirá Así es. para que el Congreso investigue lo que tenga que investigar, ¿no es cierto? Tanto a Segura como a Castilla y ojalá que salgan limpios porque a mí no me interesa particularmente que el Perú, los ministros salgan complicados de ese tema, no me parece que es bueno para nadie, ojalá que todo sea transparente, que las compras hayan sido bien hechas y ojalá que la relación entre de Castilla y Segura con Nadine o con Humala haya sido una relación de ministro a presidente y donde Nadine no haya participado, pero es un tema que a mí no me compete. Exactamente. Además, Lo de que me verdad, debe preocupar es que el Perú le vaya bien. hay que elevar un poco la vista, Efectivamente. además, sobre la agenda pública que es más importante. Así es. Y eso es a lo que yo te invito ahora a conversar. Fuera de este tema Habrá que tiene una implicancia, digamos, medio anecdótica, pero también medio realista en Por lo cuanto menos al juego El político. desayuno ¿no? habrá servido para que parece que le había ya unos chicharrones. Sí, llegó con su bolsa Alonso Segura. Alonso a Pedro Pablo, ¿no es cierto? Y entonces habrán tomado un rico desayuno, porque Claro. esa bolsita dicen que no sabía qué cosa tenía. Ya la prensa lo ha bautizado como el pacto del chicharrón, ¿no? Caperucita roja. Puede ser. Pero la agenda pública, como decíamos, Alfredo, y me alegra mucho que tú quieras volcar con la experiencia que tienes también, un poco la mirada a eso. Hay un tema importante. Este jueves próximo, el 1 de septiembre, se va a elegir al nuevo defensor del pueblo. O sea, convocaba una sesión que donde, dada la abrumadora mayoría del fujimorismo, 73 votos, y requiriendo el próximo defensor del pueblo tener 87 esa votación calificada y que cuenta con el apoyo y debe contar con el apoyo tanto de Fuerza Popular como de Peruanos por el Cambio, como del Partido APRI y Acción Popular, todo indica que a lo mejor Walter Gutiérrez Camacho
que es el candidato de todas estas fuerzas que he mencionado, sea el próximo defensor del pueblo. Por fin tendríamos uno, más allá de las calidades, por supuesto, evidentes de Samuel Abad Yupanqui, a quien yo le tengo enorme respeto, y del propio doctor Javier Enrique Mendoza, el otro candidato que fue titular tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de la Corte Suprema. ¿Cómo ves el proceso de elección? Me parece que hay buenos candidatos. En este caso coincido contigo que los tres son buenos candidatos. Dependerá de qué candidatura convence más a las fuerzas políticas para que lo apoyen, pero a Samuel Abad lo conozco de la universidad. Claro. Está siendo apoyado por Frente Amplio, creo. El Frente Amplio lo lanzó por diferenciarse y dice, no, esto es sospechoso que Gutiérrez sea candidato del fujimorismo. Tú sabes que cualquier cosa que haga, porque el fujimorismo avalaba a Eduardo Vega hasta la elección anterior. Vega también me parece un buen candidato. Y Vega era un buen candidato, ha pero ejercido también esa labor, esa encargatura durante años. ayer me decía Víctor Andrés Belaúnde que no era conveniente seguirlo maltratando luego de haber sido baloteado, entre comillas, ya no existe el tema de la balota, pero sí, fue de alguna manera resignado a no seguir postulando por el hecho de que había perdido la elección anterior. Él ha sido defensor del pueblo en ejercicio sin haber sido nombrado oficialmente, ¿no? O sea, que es... Qué vergüenza, ¿no? 23 años de constituida o instituida la Defensoría del Pueblo, 23 años y solo 2 fueron titulares. Y creo que no la ha hecho Jorge mal, ¿eh? Santisteban de Noriega y Beatriz Merino. Y el caso de los candidatos Gutiérrez, Mendoza y Abad son buenos los tres. Yo creo que felizmente ahí tenemos una buena terna, y también quiero decir que Vega ha hecho un buen trabajo, ¿no? Claro. El actual encargado. Así que dependerá de quién convence a quién, ¿no? Pero obviamente ya sabemos que hay que convencerles al fujimorismo, porque claro, con 73 votos le falta un puchito más para lograr... Lo que ha trascendido es que Gutiérrez tiene el apoyo, te repito, de Acción Popular, que fue el que lo lanzó. Víctor Andrés García Belaúnde me lo dijo ayer, pese a que él no es que se hubiera opuesto a la elección de Walter Gutiérrez finalizando el gobierno aprista del año 2011, sino que se ausentó porque tenía dudas. Me dijo, no, ahora sí estoy comprometido, y me lo ha dicho, con Walter Gutiérrez, más el partido aprista, que lo apoya a los 5 votos, más Peruanos por el Cambio, al parecer tienen una inclinación, y con el fujimorismo ya santificado Walter Gutiérrez como próximo defensor del pueblo. Me parece que es un buen candidato, es un hombre también de experiencia. Lo importante es la institución. Tú eres un jurista y muchas personas creen que la Defensoría del Pueblo es un saludo a la bandera, es una institución recogida de la Constitución española y que anteriormente estaba concentrada en la acción del Ministerio Público en la Constitución del año 79. ¿Es importante la Defensoría del Pueblo? Sí, es un órgano de control, es un órgano de defensa de los ciudadanos, y por supuesto que es parte de nuestra democracia, y por lo tanto hay que más bien darle el valor que tiene, ¿no? Para mí el hecho de tener una encargatura y no un nombramiento oficial de alguna forma minimiza la labor del defensor del pueblo. En este caso esperamos que este nombramiento se dé rápido para que tenga la estatura y la firmeza que corresponde a un defensor del pueblo para nuestro país. Así que si es Gutiérrez, en buena hora, creo que, como te digo, ninguno de los 3 candidatos lo vería descartado como cualidades personales, me parece que los 3 también. Así que es una batalla entre varios buenos, y eso es bueno, ¿no? Así que... ese es un buen titular, la batalla de los 3 buenos, sí, que pueden ganar la titularidad de la Defensoría del Pueblo. El otro tema, Alfredo, que estuve comentando en la primera parte, es lo relativo al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal en contra de esta distribución gratuita de la píldora del día siguiente. Una resolución de un juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ha determinado alejarse de un precepto, de una resolución del Tribunal Constitucional que tenía también sus vericuetos jurídicos, ¿no? Porque decía, en la medida que se pueda demostrar que la píldora no es abortiva, quizás en el futuro, nuevos estudios, ya dependerá. Y efectivamente ya hay una resolución basada en fundamentos jurídicos y científicos que determina esta distribución. ¿Cuál es el efecto del pronunciamiento de la Conferencia Episcopal? ¿Debe de alguna manera influir en cambiar esta orientación de lo resuelto? Yo entiendo que el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal determinaría que para ellos la píldora es abortiva. Es abortiva, así ¿no? es. Porque no entendería que haga un pronunciamiento de esta forma si es que no es abortiva. Así es. La Iglesia solamente podría manifestarse a nivel de su espíritu religioso porque es abortiva. Entonces hay una discrepancia científica también en el fondo. Porque... Que no quiere entrar al terreno jurídico porque ya en el terreno jurídico el tema de la concepción ha quedado zanjado. La concepción no es solamente que un óvulo pueda madurar, sino tiene que anidarse, como es el concepto científico, que lo he leído, y que tiene que a través de las trompas de falopio pasar al útero para tener un proceso ya de concepción. Sí. ¿No es cierto? Y de crecimiento. Por eso es que este pronunciamiento de la Iglesia, primero que cualquier cosa que diga la Iglesia en un país católico,
como es el Perú, más allá de que sea un Estado laico, es un pronunciamiento que afecta porque la mayoría de la población es católica. Sí. Profesa la fe católica. Por lo tanto, siempre la Iglesia tendrá algo que decir y siempre lo que diga va a ser escuchado, ¿no? Escuchado, Sí. tú lo has dicho, pero no necesariamente seguido. No, claro. Los católicos tenemos ya una controversia con nuestra jerarquía, porque si abrimos el debate sobre esto, vas a encontrar que en realidad muchas personas quieren discutirlo. Pero cada vez que la Iglesia participa de un tema o opina, siempre genera problemas y polémicas, porque Claro. si habrán algunos que están a favor y otros en contra. Entonces, yo creo que lo que es aquí medular, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista religioso, es el tema científico, Así es. ¿no? Para mí eso es clave, porque si la ciencia dice que no hay concepción y que no es abortiva, la Iglesia no tendría por qué pronunciarse. Pero es justamente a lo que se refiere y lo que yo ya había leído, ¿no? Indica la Conferencia Episcopal que el valor de la vida humana viene siendo manipulada por una ideología que pretende redefinir conceptos tan importantes como el inicio de la vida, la concepción y el embarazo, no con criterios científicos, sino sencillamente para lograr objetivos en favor de unos presuntos derechos sexuales reproductivos, que es en el fondo lo que más le fastidia a la Conferencia Episcopal, entre los cuales se incluye el aborto y la muerte del concebido. Y efectivamente, a partir de esto, mucha gente dice, cuidado, Iglesia Católica, ahora el tema del aborto vuelve también a discutirse y vuelve a ponerse sobre la palestra de un debate jurídico. Entonces, como diciendo, cuidado, no levantes mucho la voz. Sí, yo creo que, supongo que esto habrá sido sopesado por la Iglesia, ¿no? Es delicado para un católico pronunciarse sobre el tema, pero ciertamente creo que estamos andando sobre un terreno fangoso. Pero tú escuchas al Papa Francisco, por ejemplo, y lo encuentras... No, yo lo veo moderno, yo lo veo... Claro, o sea, con nuevas avanzado, ideas, por lo menos sí. con ideas nuevas Claro, en pero, la que... yo veo que la Iglesia, que es una institución muy jerárquica, no se pronuncia sobre cosas que el Papa no se ha pronunciado. No se anticipa a lo que el Papa dice y diga. No le marca el camino al Papa, sino el Papa marca el camino de la Iglesia. Y si el Papa no se ha pronunciado sobre el tema, ellos prefieren mantener los conceptos y tradiciones tradicionales y no cambiar lo que puede ser una concepción. De repente, el Papa Francisco piensa diferente que la Iglesia peruana, pero como no lo ha manifestado públicamente, no se atreven ellos a contradecir los preceptos religiosos. Iglesia viene del latín ecclesia. Ecclesia vendría a ser la asamblea de todos. En realidad, la asamblea de los hijos de Dios, que es como se concibió la Iglesia, era para que todos opináramos. Pero la Iglesia se volvió demasiado jerarquizada, Alfredo, y nos manda a cada UKC que a uno moralmente incluso lo hace pensar, no porque quiere estar en contradicción con su jerarquía, como la mayoría de nosotros no vamos a estar permanentemente confrontando, por ejemplo, jurídicamente con nuestro presidente o nuestras autoridades. Lo importante es poner en debate por lo menos esto y ver hasta dónde se avanza. El tema del homosexualismo, por ejemplo, el Papa Francisco lo ha puesto, ha tenido la valentía de ponerlo sobre la mesa y decir por qué vamos a recusar a una persona por el hecho de ser lesbiana o ser gay. Varios temas, el tema del homosexualismo hoy día ha cambiado en el mundo también la percepción. Por eso. El tema incluso del celibato, en algunos casos también se está discutiendo. El tema de la posibilidad de que las mujeres puedan incluso ser ordenadas sacerdotes y no solamente monjas, y puedan dar sacramentos, que es la diferencia entre lo que es las monjas y los sacerdotes. Hay una serie de cosas que están cambiando y particularmente creo, a nivel conceptual, sin entrar al detalle, ¿no es cierto?, porque obviamente es difícil entrar al detalle, yo creo que la Iglesia tiene que adecuarse a los tiempos modernos sin cambiar sus raíces. Pero el mundo ha cambiado, ¿no es cierto? El mundo ha evolucionado. Para unos habrá involucionado, para otros ha evolucionado. Pero como sea, la realidad hoy día es distinta a la realidad de hace 100 años, de hace 20. La Iglesia es la que nos cala las orejas a todos nosotros, católicos y no católicos, en cuanto a preservar valores morales que son universales y que además son atemporales. Claro. Porque de hecho respetar la vida, respetar al prójimo, los mandamientos en los cuales hemos sido concebidos, hemos sido creados tú y yo desde nuestra educación primaria y secundaria, significa precisamente respetar al prójimo y vivir en sociedad, vivir en eclesia, en iglesia. Y hay conceptos, César, que de repente han sido planteados en otra realidad, en otra ciencia. Por lo tanto, de repente, al principio de los tiempos, en los mandamientos, ¿qué vamos a hablar de ciencia y saber cuándo una persona estaba o no embarazada? Claro. No había radiografías, no había ecografías, no había nada. Entonces, claro, ahí es radical.
Simplemente, de repente, la percepción era de que la concepción se producía en ciertas consideraciones. Hoy día que la ciencia ya ha avanzado, de repente podemos ser más precisos en definir cuándo hay aborto y cuándo no. Lo que no se podía hacer hace 50 años, hace 100 años, 200 años. O 500 años, bueno, cuando se excomulgó a Galileo por decir que la Tierra se mueve. Bueno, entonces y lo obligan a pedir disculpas, posimo. Ahí está su famosa expresión en francés que dice, pero se mueve. Tenemos que entender. Podré pedir, me puedo arrodillar, pero señores de la Iglesia, la Tierra se mueve. Tenemos que entender entonces de que estos conceptos tradicionales tienen que adecuarse a la modernidad y no significa resignar a los principios, significa decir, oye, cuando yo pensaba esto, la ciencia me decía esto, o no había ciencia sobre esto. Hoy día ya puedo ser más preciso, puedo determinar cuándo hay concepción y cuándo no la hay. Hace 30 años no se podía, hace 40 y hace 200 menos. Entonces tenía que ser más rígido en la defensa de la vida porque no sabía realmente cuándo empezaba la vida, porque no tenía de repente los elementos científicos para determinar ese concepto. Pero si hoy día ya los tienes, también tienes que adecuarte a la ciencia. No es que la religión se adecua a la ciencia, sino que la ciencia se adecua a la religión. Y te dice, oye, a partir de acá ese momento, para aquellos, ¿no es cierto?, que están en contra del aborto, porque habrá muchos otros que están a favor, ¿no es cierto? Y incluso hay católicos, o que se dicen católicos, que están a favor del aborto y que no se sienten que está tensionando a la religión porque estén a favor del aborto por conceptos terapéuticos o por temas médicos o por temas de violaciones. Claro. Entonces, yo creo que la ciencia y la religión no pueden estar divorciados, porque es como tratar de divorciar a la evolución de la humanidad con la religión. Es imposible. Tienen que converger. Hay que adecuar tus principios a la modernidad y eso no significa renunciar a tus principios. Claro. Finalmente, Alfredo, el día de hoy, al culminar la sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro Fernando Zavala ha dicho que van a ser 4 las materias sobre las cuales se va a pedir y solicitar las facultades legislativas al Congreso. El Congreso ha dado un buen paso, todos lo hemos celebrado, un acto de madurez democrática, política, en entregarle el voto de investidura, el voto de confianza. Ha dado 3 pasos, ¿ah? Exacto, porque... Para mí ha dado 3 pasos, ¿no? Lo habíamos hablado una vez, ¿no? Sí, son los 2 previos. No, el primer paso fue nombrar a una presidenta del Congreso dialogante y con capacidad de diálogo y apertura como Luz Salgado. Correcto. De experiencia. O sea, eso también hay que reconocerlo. Empezó bien. Se ha reunido Luz Salgado con Zavala varias veces. Correcto. ¿No es cierto? O sea, que esa percepción de un fujimorismo recalcitrante y contra todo no se ha aplicado. Primer paso. Segundo paso, elección de comisiones. 13 comisiones. El fujimorismo eligió 9, no 13. Y dejó comisiones importantes para la oposición. Dejó a economía, dejó comercio exterior, dejó trabajo, dejó salud, dejó vivienda. O sea que también, y casi nadie se quejó, manejó bien el reparto de comisiones, porque pudo decir, escojo mis 13 primeras, tengo los votos por si acaso, y que escojan las que quedan. Pero no, escogió 9 y dejó 11 para elección de los otros grupos. Así y el tercero ha sido el voto de investidura. 121 votos a favor en la investidura de Zavala, con 73 congresistas fujimoristas. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto?, que hay que desmitificar el tema de que la oposición, porque es mayoritaria y porque hubo una disputa muy álgida en la campaña, significa que van a dedicarse 5 años, ¿no es cierto?, a trabar los proyectos de Perú, porque van a ser juzgados, si así fuera, por lo que hacen. Y van a ser corresponsables, aunque no sean cogobierno, de los resultados de la gestión de Pedro Pablo. Las materias que van a solicitar facultades son seguridad, economía, saneamiento y lucha anticorrupción. 4 de los 6 ejes mencionados por Pedro Pablo Kuczynski el 28 de julio. Economía, seguridad, saneamiento y lucha contra la corrupción. Bueno, son los temas que Pedro Pablo ha venido mencionando desde hace ya buen tiempo, desde el discurso y desde antes. ¿Qué es lo que te parece a ti necesario, por ejemplo, en materia económica para otorgar facultades? El desorden del déficit fiscal, lo que nos ha generado. Bueno, yo creo que ahí Storne va a tener que plantear bien cuál es su esquema, ¿no? Claro. Porque ya sabemos que la propuesta... El tema fiscal es lo más importante, porque ¿cómo va a financiar algo cuando está insistiendo en la reducción, que no lo ha hecho por lo menos en la presentación del gabinete ante el Congreso, del 1% del IGB? Bueno, ahí hay otro tema entre economistas también, porque he escuchado decir de que aparentemente tenían la sensación, o les habían dicho que el déficit fiscal sería de 2.5 y se han encontrado con un déficit fiscal de 3.3. O sea que por ahí ya hay una diferencia importante de cifras. Tal vez para uno decir, oye, pero 2.5
a 3.3 no es nada. No, No, claro, pero- no es nada cuando hablas de un 100%, pero cuando hablas de 2.5 o 3.3 en términos relativos a esos dos números, es 30% más de déficit. Hoy en la Comisión de Presupuesto, Torne ha dicho hay compromisos de gastos que nosotros no hemos planificado, que vienen de la gestión anterior, porque había que proyectar un presupuesto. Así que no sé si eso hará que él tenga que evaluar bien el tema del IGB. Y según Alonso Segura, dice que el adelanto del sueldo, del aumento de sueldo, el reajuste para la policía que estaba previsto para diciembre, que lo adelanten a septiembre, les crea ya un problema determinado. Dijo, eso es una decisión, ha dicho Alonso Segura ayer, del señor Torne, no de nosotros, que crea complicaciones. Por eso es que yo creo que el tema económico tendrá que ver Tornes qué plantea. El tema de seguridad ciudadana es un tema que también ya está trabajando Basombrío en el tema y ha hecho algunas acciones. Algunos como el tema- esbozos. sí, como el tema de las recompensas públicas con los personajes en la televisión y tachando. Pero ya tienen las caras. normatividad sobre eso. ¿Para qué servirían más facultades? Eso es lo que hasta ahora no entiendo Habrá muy que ver claramente. qué proponen, ¿no? Claro. El tema del agua, bueno, es un tema para Pedro Pablo crucial. Es un tema histórico para Pedro Pablo, porque esa preocupación de él viene desde que yo recuerdo. Él era primer ministro en la época de Toledo, siempre se preocupaba del agua, decía que los Claro. pobres, siendo pobres, es los que más tenían el agua más cara, porque ellos recibían el agua no pues en el caño como Así muchos, es. sino lo recibían en camiones y tenían que comprar por barriles, y que el costo por barril del agua era muchísimo más cara que el agua que podría estar siendo cobrada o vendida a través de las cañerías en los distritos más ricos del Perú, y que ese era un contrasentido, y tenía razón. Entonces habrá que ver qué solución le da. Y además lo he escuchado a él ya hablar varias veces del tema de la revolución social que él quiere implementar. Y me parece que es un concepto muy interesante, porque él está partiendo al revés. Él dice, no estoy diciendo, venga la inversión, sí tía María, sí Congas, no, primero voy a arreglar los temas abajo, para que cuando esa inversión llegue no haya esa conflictividad social que hoy día tenemos, porque es contradictorio en un país querer avanzar económicamente cuando veo que la población hay una diferencia tan grande donde algunos no siquiera tienen agua y estoy diciendo que venga la inversión. Primero arreglo el tema de la casa, primero la ordeno y después invito. Exacto. Y creo que no es mala la fórmula, ¿no es cierto? Y tal vez habrá que trabajar en paralelo ambas cosas, pero me parece que es una fórmula diferente a la de otros regímenes. Bueno, Alfredo, yo te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en Palabra Libre y comprometido para una próxima ocasión a seguir conversando y escuchando, por supuesto, tus inteligentes apreciaciones. Gracias, César. Encantado. Fue y Alfredo suerte. Ferrero, estaba con nosotros. Hacemos una pausa, volvemos con Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas del Perú.